Bien, ya estamos de regreso con ustedes y en esta ocasión tenemos a un colaborador muy especial de Síntesis para analizarnos la realidad económica del país que nos tenía votado durante un tiempito, ¿eh, Michelle? Bien, vamos a darle la bienvenida y agradecerle su participación en el día de hoy a José Manuel Luna Valiente, quien es economista y quien yo creo que en este momento nos puede dar una perspectiva clara de cómo anda su opinión en lo que es el panorama económico nacional y mundial. Bienvenido a Síntesis y Revista 110, José Manuel. Buenos días, Michelle, buenos días, Carlos, Andrés, Marcela. Perdón, Marcelo, debía decirte el primero. Y a todos los amigos televidentes, un placer compartir con mis hermanos de Síntesis. Mira, a raíz del inicio de la crisis de la pandemia, específicamente ya reflejada en República Dominicana, las primeras medidas se tomaron desde el Banco Central de la República Dominicana a través de una inyección de liquidez vía una serie de mecanismos financieros, específicamente facilitar, ya el monto va por unos 83.000 millones de pesos y más 600 millones de dólares a los sectores productivos y a los sectores también familiares a través de la banca comercial, facilitando una serie de figuras financieras para enfrentar la crisis. Mira, han salido una serie de informes, así como también el programa FASE del Ministerio de Hacienda de la Presidencia y el programa Quédate en Casa, que ha beneficiado en primera instancia y en un primer tramo. Me refiero a un primer tramo porque yo entiendo que deberán venir más tramos. Yo creo que considerar abril y mayo para FASE y Quédate en Casa es un poquito muy optimista, porque la economía se apaga, pero para aprenderla hay que empujarla. Y el trayecto y el inicio de tú poner a calentar los motores del sector productivo no es tan sencillo como apagarla. Las predicciones de varios organismos internacionales, incluyendo la CEPAL, prevén un menos 4.9% de decrecimiento de la economía a nivel latinoamericano y del Caribe. El Banco Mundial habla para República Dominicana de un 0%, o sea, un crecimiento neutral, plano. El único país de la región que crecería es Guyana, con un 51% del Producto Interno Bruto, pero esto es básicamente por el tema de su nuevo yacimiento de petróleo que empieza a explotar en este año y el año próximo. Una unidad de inteligencia del Bank of America ayer publicaba un nuevo estudio posicionando a la República Dominicana como el único país que va a crecer con 0.2% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay que explicar que todas estas proyecciones que hacen los organismos internacionales, inclusive ya el mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, también han propiciado una serie de informes. Hay un informe muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, de Comercio, de la OMC, en donde se plantea que el comercio podría deprimirse en un 25% a nivel mundial, o sea, los intercambios comerciales entre todos los países. Pero específicamente para nosotros, lo que más nos beneficia en este momento es la estabilidad macroeconómica y la fortaleza de la economía y de la parte macro, específicamente lo que son las políticas monetarias. Pero tenemos que reconocer que en este momento el gobierno está tratando de meter el acelerador hacia adentro a través de liquidez, y eso va a significar mucho. O sea, yo creo que en este momento, cuando discutíamos hace meses atrás, la gente hablaba de la deuda externa, del déficit fiscal. Esos serán dos parámetros que van a desaparecer de la discusión. Deberán venir programas como ya el Fondo Monetario. El Fondo Monetario acaba de asistir al primer país en América Latina, que es El Salvador, con 386 millones, creo, de dólares de financiamiento, con una alta facilidad. Vendrán otras estrategias de tratar de mitigar lo que significa el impacto, por ejemplo, para la República Dominicana de la carga en el Producto Interno Bruto del costo de la deuda en capitales e intereses, que es más de un 40% del presupuesto nacional. Deberán venir mejores tratamientos para alargar eso. Pero yo no soy tan optimista con relación al tema de las proyecciones. ¿Por qué? Inclusive el mismo Juan Ariel decía hace 2 semanas que él podía prever un crecimiento negativo. Y básicamente basado en lo siguiente. Nosotros tenemos 4 sectores fuertes de la economía que producen divisas: turismo, remesa, inversión extranjera y zona franca. Un sector como el turismo, que produjo el año pasado aproximadamente unos 8.000 millones de dólares,
tiene 600 hoteles y 90.000 habitaciones cerradas en este momento. No están produciendo nada. El sector zona franca, una gran parte está elaborando y está trabajando, inclusive ahora brindando servicios a la economía dominicana con el 20% que le corresponde de vender al mercado local. El sector remesas, habrá que ver si los dominicanos en la diáspora prefieren estar con sus recursos allá, mandar menos a la República Dominicana, recibir los incentivos a los que están legales del programa de ayuda del gobierno del presidente Trump, o decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo enviando a República Dominicana o sencillamente me quedo con los recursos? En el tema de inversión extranjera, ni se diga, o sea, los países van a tener que arrancar. Cuando tú tienes dos economías tan grandes como la China y los Estados Unidos, que sus sistemas de producción y de intercambio de bienes y servicios de materias primas están tan bajos, no es posible uno garantizar, a menos de las propias empresas locales que están en el país, extranjeras, las telefónicas, las mineras, que reinviertan capital, ahí no veremos un gran impacto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si tú tienes, por ejemplo, que el año pasado tuvimos un poquito más de 30.000 millones de producción de ingresos en divisas, ¿cuánto podría ser la merma de producción de divisas para este año? Mis cálculos y mi aplicación a la crisis es que, tomando en cuenta la crisis del 2008 internacional de los mercados financieros en los Estados Unidos, sumado a la crisis local de la República Dominicana financiera del año 2004, del caso de Baninter, Bancrédito y el Mercantil, para mí esta crisis del coronavirus y su efecto económico va a duplicar a ambas crisis juntas, en el sentido de impacto económico. Entonces, es un gran desafío, es un tema muy, muy fuerte hacia adelante, en donde deberemos de inyectar constantemente liquidez a la economía. O sea, olvidemos, como hizo los Estados Unidos para salir de la crisis. Los Estados Unidos, cuando tuvo la crisis en el 2008, se mantuvo 5 años inyectándole $100.000 millones mensuales a la economía norteamericana a través de la maquinita. En el caso nuestro, vamos a tener que olvidarnos del déficit. El presupuesto nuestro de este año tiene que ser reestructurado porque los ingresos del Estado están ahora mismo deprimidos. O sea, si tú postergas pago de ingresos, de impuestos, pero tampoco estás produciendo para producir impuestos, entonces, ¿qué tú vas a pagar? Entonces, evidentemente que ahí hay un tema que sigue representando un gran reto. Muchas de las empresas, la mayoría de las empresas están paralizadas en este momento y sus empleados están recibiendo una parte por el proyecto FASE y ojalá que estén recibiendo a la otra parte por sus propias empresas, que no es tan cierto. O sea que el panorama no es tan sencillo y el caso, lo más sensato, por ejemplo, el sector turístico. Si bien es cierto que, por ejemplo, Fran Rainieri anunció que ya está recibiendo reservaciones para fin de año, pero ¿cómo es la línea de integración de crecimiento de las empresas a los sectores productivos? O sea, no es apagar un bombillo y prender un bombillo. O sea, creo que eso se entiende fácil. José Manuel. Se van a perder empleos y van a cerrar muchas empresas. José Manuel, yo creo que la posición asumida tuya era correcta. O sea, nosotros tenemos que ser, que seamos positivos, pero también debemos ser objetivos. Y hay una realidad que no nos la despinta a nadie. Lo que ha pasado y está pasando en el mundo nos va a afectar obligatoriamente. Y más a nosotros, que aunque desde el punto de vista de todos los análisis que hacen los organismos multilaterales, estamos quedando bien prácticamente. Aunque tengamos crecimiento cero o un poquito, 1 punto algo por debajo de la línea de cero, estamos mejor que cualquiera prácticamente, excepto de Guyana, por lo que tú explicaste ya del tema del petróleo. Sí. Pero yo creo que hay que tener una posición bastante clara en que lo que hay que hacer es ponerse bien los pantalones y como tú decías, la expansión del gasto. O sea, en este momento, que si sumamos las dos crisis pasadas de la República Dominicana, una internacional y una local, tú dices que va a ser mayor que las dos juntas. O sea, tenemos un gran reto, tenemos una buena autoridad monetaria, una junta monetaria sólida, con un gobierno también bastante sólido, el presidente de la República economista, un equipo de asesores que tienen la cabeza bien puesta para poner los pies bien sobre la tierra. Pero diríamos, por ejemplo, la combinación de oro y petróleo con República Dominicana, oro subiendo, petróleo bajando, quizás hasta qué punto se puede mantener eso, que nos pueda realmente alinear. Lo que decía Rainieri, bueno, estoy recibiendo reservaciones a partir de diciembre, por eso efecto para enero o marzo. Sí, pero ese es Rainieri en enero, pero Rainieri es de los hoteles líderes.
Y los otros 599 hoteles cerrados. Correcto. Y es lo que tienes un chin de reservaciones. No Sí. muchas. No, claro. Y los aeropuertos. Exacto. Mira, perdón, Andrés, no sé si quieres decirme algo más. No, adelante. Uno de los grandes retos que tiene la economía mundial es levantar la industria aeronáutica. Fíjate qué interesante que hace apenas 3 meses, Delta anunció que le estaba dando a todos sus empleados un bono adicional de 2 meses de salario por sus altos niveles de rentabilidad. Y ahora resulta que los valores de Delta se han deprimido y estarían locos los dueños de decir, devuélvanme todos los bonos que le mandé a todos los empleados. Inclusive Warren Buffett acaba de vender su participación en Delta de casi un 20%, anticipándose a una depresión de sus valores por el tema de la crisis, porque la industria aeronáutica va a haber que meterle todos los recursos del mundo. Entonces, tú tienes los organismos internacionales. Y fíjate qué interesante lo que dijo ahorita con el tema de la liquidez. Ya en Europa, el Banco de Inglaterra, que es el banco central, similar al Banco Central, acaba de decir, no tenemos límite de financiamiento. Claro, olvidemos de eso. Y tiene que ser así. Tiene que ser así, porque en el camino, y tú como experto contable y CPA, tú sabes lo que es un write-off. O sea, si en algún momento hay que borrar todo lo pasado, se va a borrar. Comenzamos en cero. Porque el mundo cambió. Fíjate que hoy en día estamos comunicados de esta forma. Yo estoy seguro que cuando la crisis termine, todas las empresas van a empezar a evaluar a qué parte de su personal van a dejar en su casa para que trabaje por teletrabajo. Correcto. Se ahorran la computadora, los espacios, muchísimas cosas. Y eso va a venir. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la crisis dominicana del 2004, fíjate que la crisis del 2004... No, en el caso de las empresas también, primero están evaluando a cuáles empleados van a poder dejar trabajando. Claro. ¿Cuáles empresas pueden abrir? O sea, yo estoy aquí por la estadística de lo que estoy viendo, eso me preocupa. Aquí, es verdad que en junio, julio iremos, si todo sale bien, abriendo parcialmente las empresas y el trabajo, pero también será parcialmente el personal, porque los ingresos no van a ser, los niveles de venta no van a ser los mismos de antes. Exacto, por eso digo que la economía no es apagar un bombillo y prender un bombillo, entonces el proceso es largo. Yo quiero poner el ejemplo de la crisis dominicana del año 2004. El efecto, el impacto sobre la economía fueron $5,000 millones en ese momento. Uh-huh. Lo que fue la creación del salvamento y la creación del déficit fiscal. Se devolvió 1,5 millones de personas hacia atrás en la economía dominicana. Si tú coges esa crisis en monto y tú dices, el sector turístico produce 8,000 millones. ¿Y cuánto va a producir el sector turístico este año? 500 millones. Cuidado si menos. Entonces, fíjense la comparación. O sea, solamente un sector se lleva la crisis del 2004 de promedio. Entonces, súmale a todo eso, todos los sectores. Ahora, dicotómicamente e increíblemente, aquí hay un sector que está creciendo muchísimo, pero vertiginosamente. El agropecuario. Bueno, el agropecuario, no, el que más está creciendo es el sector comercial. El comercial, claro. Tú tienes una venta duplicada por 10. Supermercado. Exacto, la farmacia, tú tienes unas ventas multiplicadas por 5 o por más que superan al Black Friday, a Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, Reyes, todo el mundo. Pero claro, eso no es solamente porque los sectores también van a requerir de insumos, de inventarios, de bienes y servicios producidos. Y lo que tendría que tener más claro y tiene que tener claro el gobierno dominicano sobre los sectores productivos es tener la certeza y la seguridad de que los sectores que brindan servicios y que brindan bienes y servicios a la economía tengan la capacidad de mantenerse en la crisis y de continuar. Por ejemplo, el caso que menciona Michelle del sector agropecuario. O sea, estamos seguros que el Ministerio de Agricultura está aplicando la política y el gobierno está incentivando al productor para que la producción de lo que vemos en los supermercados, porque la gente va a los supermercados y lo ve lleno todos los días. Claro, han habido algunas excepciones en algunos momentos, pero es porque básicamente la gente iba a comprar impulsivamente. O sea, si tú comprabas 3 cartones de leche, tú te querías llevar el carrito entero de leche y dos carritos atrás con cada cosa. Claro. Luna. Señor. Ajá, sí. Con respecto precisamente a eso, ¿no se podría prever también que el comportamiento económico en lo que es los hábitos de consumo tendría que
condicionarse a lo que es la capacidad del mercado local de suplir la demanda debido a las dificultades económicas de los países de origen de nuestras importaciones de alimentos y de bienes. Sí, pero tú tienes un país que por lo menos tiene una seguridad alimentaria local de un 80-85%. Y la meta de este año era propiciar casi un 95% a la meta del 2020. Porque recordemos que este es el año de la seguridad alimentaria, que es algo que tiene que mantener el Estado como un norte. El cambio de actitud hacia cómo tú demandas un servicio va a depender básicamente de una cosa, de tu presupuesto familiar. Y si tu presupuesto se deprime, tú estás obligado a cambiar. O sea, si tú estás acostumbrado a comer una cosa, o mañana vas a comer pan con espagueti, y quizás mañana no tenga para el pan con espagueti. Por eso es importante. A mí me atrae mucho las medidas que han hecho, quizás todos las han visto en las televisoras internacionales, de la forma en que se les da alimento a las personas en los Estados Unidos. Los carros pasan en una fila, le abre el baúl, le meten una caja. Eso debe llegar, se está haciendo a nivel de personas. Por ejemplo, en las madrugadas es cuando el plan social sale a las calles a llevar y a tocar casa por casa, aprovechando el toque de queda para repartir alimentos. Pero eso tiene que continuar y tiene que hacerse. O sea, se están dando raciones de 5 y una semana, pero eso tiene que seguir. Pero Luna, mira, nos quedan 5 minutos. Yo creo de orden que tú has mencionado dos aspectos y no sé si la próxima semana podemos hablar de esto y tener las informaciones necesarias. Primero, dijiste algo que a nosotros nos preocupa y que lo hemos venido hablando hace días, y se hizo un plan de contingencia en la medida de lo posible, donde se aprobó un fase por 60 días, un quédate en casa por 60 días, una medida del sistema de seguridad social, donde se aprueba que 60 días a un empleado suspendido no se le va a quitar el seguro de salud. Y a todo el que solicitó suspensión de empresas de 90 días, tú ves que las aprobaciones han ido llegando por 60. Entonces, parece que se diseñó un primer plan a 60 días, o sea, abril y mayo. Sí. El hecho vimos que para mí es un trabajo sin precedente. Nunca lo creí posible, que todavía el 2 o el 3 de abril estábamos con incertidumbre de cómo se iba a aplicar el FASE o a digitar o el quédate en tu casa, y el 7 estaban ese dinero en las cuentas de todos, 7 y 8, eso yo no lo veía posible y fue así. ¿Tú entiendes que hay fuentes de financiamiento de recursos para prorrogar estos planes y otros que vayan directo a los sectores individuales específicos, y la forma de aplicación de los 80 y pico de mil millones? Ayer yo vi que Herrera y yo hablábamos temprano, anunciaron un dinero de unos fondos del Tesoro al 3.5% al año, de unos certificados que tiene República Dominicana para prestárselo a los sectores productivos. Pero todavía nosotros, la gente que estamos en el mercado, no sabemos cómo acceder a los primeros fondos que liberaron en el Banco Central del Encaje. Las empresas no han podido acceder porque por teléfono, por internet o por físicamente es imposible, no hay el mecanismo. ¿Qué tú sabes de todos los mecanismos para accesar a estos planes? Bueno, una de las cosas que tiene que pasar es que la banca se ponga más flexible. Hay una serie de medidas, pero fíjate que las medidas que la banca está dándole al mercado son medidas simples. Yo creo que como otros países se han tomado medidas más efectivas que crean más impacto. El tema del pago de capital e intereses por una prórroga adelantada y seguir pagando después bajo otro esquema. Yo creo que la banca, ojo, está muy concentrada en cuidar sus estados financieros. Yo creo que este es un momento en donde todos tenemos que cuidarlo, pero tenemos que ver más adelante, porque tú dices, por ejemplo, y hablábamos al principio del tema de la liquidez, yo creo que van a venir 1, 2 meses, 2 tramos más necesarios y la liquidez tiene que aparecer. República Dominicana tiene que buscar 2 o 3 mil millones de dólares en el Fondo Monetario, en el Banco Europeo, en la Unión Europea, en donde aparezcan y donde estés, perdón.
Ya el Banco Central le prestó 12.000 millones al gobierno para el proyecto FASE, pero tendrá otro financiamiento. Entonces, no hay, o sea, lo que tenemos que estar enfocados es que hay que mantener vivo esto. Y ojo, es una mínima parte de las empresas que están en el proyecto FASE. Las otras están cerradas y van a seguir cerradas. Sí. El principal problema ahora mismo de la economía es cómo tú garantizar que los informales y la pequeña y la mediana empresa puedan arrancar y puedan salir de donde está en este momento, que es en el piso. Porque esa gente tiene a quien ofertarle servicios. Entonces, es complejo, pero a mí yo tengo una confianza especial por el tema de que yo veo a un gobierno enfocado diariamente. O sea, con nuevas cosas, con nuevas medidas, pero el tema financiero tiene que ser básico y yo creo que, sobre todo por tener al gobernador en el banco, don Héctor Valdés, que siempre es proactivo. Yo creo que se siguen tomando las medidas y vendrán más extensiones, vendrán más nuevos aportes. O sea, por ejemplo, lo que conllevó el primer tramo del Quédate en Casa y FASE, 32.000 millones. Bueno, pues tendrán que venir 32.000 millones cada vez que se necesiten hasta que esto pueda seguir caminando. Y olvidarnos de paradigmas. Inclusive, creo que uno de los grandes daños que podemos hacer a lo que está pasando hoy a la economía es convertirlo en un tema político. Tenemos que ir avanzando y ayudar al pueblo dominicano a que tenga la confianza de que puede salir de la crisis, no porque vengan elecciones o no. No, este es un tema más serio. Aquí, en el glosario político, eliminar la palabra déficit fiscal. Totalmente. Fíjate que ya hoy hay que... Mira, hoy es lo que hay que repensar, y ya no queda un minuto. El 4% de la educación. Bueno, pues la educación está pensando que qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer, si lo va a seguir digital, si termina en el año, cómo lo hacen. Bueno, hay que reestructurar ese presupuesto y quitar uno de aquí, quitar otro de allá, porque al final tú no vas a tener los impuestos para tú garantizar que tu presupuesto se vaya a cumplir y tu nivel de deuda, si tú requieres 25% de presupuesto de deuda, bueno, pues vamos a requerir un 100%, pero vamos a hacerlo, porque claro, no hay forma de salir. O sea, hay países que van a quebrar completamente. Los que no estaban preparados monetariamente, y que conste que la desventaja que tenemos es que solamente aplicamos medidas monetarias, porque fíjate, si hoy hubiéramos tenido el pacto fiscal, quizás fuera otra cosa, pero ya no hay forma, ni tampoco lo vamos a discutir ahora. Ahora lo que tenemos es que asegurar la salud, la alimentación del pueblo dominicano y la supervivencia. Y para eso hay que hacer muchísimas medidas importantes que hay que continuarlas, no podemos dejarlas. Bueno, yo creo que hay que agradecerle a José Manuel Luna todo esto y hay que hablar. Vamos a comenzar a separar temas individuales para traer algunos temas separados, claros y poderlo tratar, porque solamente el tema de cómo se aplican cada una de estas medidas en el tiempo necesario, porque él está hablando, por ejemplo, reformular el presupuesto. Tú reformular un presupuesto es que tú presupones, ya no se supone nada porque no va a entrar nada. Exacto. No hay que reformular nada, claro que hay que modificarlo porque no hay ingresos. Para que tengamos una idea, estamos en abril, nosotros ya hemos ejecutado con esta crisis el presupuesto a octubre. O sea, imagínate. Es eso, y eso es lo que va a pasar. Entonces tú tienes que decir que yo quito, que yo reduzco, que yo necesito, a dónde mando, que yo... No, y recuerden que el ingreso es lo que se presupuesta, el gasto se legisla. Peor. Bueno, y entonces Carlos, el gasto es el que está suelto. Exacto. Bien. Gracias a José Manuel Luna Valiente por estar con nosotros y a ustedes por su sintonía. Será mañana temprano cuando nos volveremos a ver de nuevo. Gracias.